Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, habíamos terminado la clase anterior con las exposiciones de los artículos que se habían asignado frente al decreto 2811 de 1974, ¿cierto? ¿Alguien está pendiente por presentación para el día de hoy frente a ese decreto? Bueno, parece que no. Y frente a la exposición que habíamos reprogramado para el próximo viernes de la Ley 1333, que es referente a procedimientos sancionatorios ambientales asociados a la profesión que cada uno de ustedes está estudiando, algunos me habían escrito que la querían adelantar para el día de hoy. ¿Quiénes la quieren adelantar para el día de hoy? Pueden levantar por favor la mano. Ok, veo por acá Isaías, Elisa y Lina. Ustedes, ok, entonces empecemos. En un momento, por favor, no me bajen la mano todavía. Ok, solamente tres, entonces tengo que sean adelantadas, o mejor dicho, realizar la presentación para la fecha que se había acordado. Bueno, antes de que les dé la palabra a ustedes para que puedan empezar con sus exposiciones de litros de 33, me gusta empezar en estos momentos de la clase, ya pueden bajar la mano, perdón, de la materia, con retomar un poco en dónde estamos ubicados en el contenido de la materia. Recuerden que estamos hablando de los pilares jurídicos de la de legislación ambiental. Básicamente estamos refiriendo cuáles son las normas que consideramos más relevantes, o bueno, realmente son las más relevantes a nivel Colombia en materia ambiental. Reitero que es con la finalidad que se lo aprendan. Dentro de estos pilares tenemos inicialmente la Constitución Política de Colombia, que tiene cerca de 34 artículos que están relacionados de manera directa o indirecta con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Posteriormente tenemos una primera ley que se da precisamente con el nacimiento del derecho ambiental a nivel internacional, que fue en 1972, pero esta ley surge en 1973, que es la ley 23 de ese año. Esta fue la ley que concedió las facultades para que el presidente expidiera el Código de Recursos Naturales. Y como el presidente tenía esas facultades, pues desde luego en 1974 expidió el Código de Recursos Naturales Renovables y es el que hemos estado leyendo en estas clases donde se han realizado las exposiciones, ¿cierto? Dentro de este Código de Recursos Naturales podemos identificar una gran cantidad de disposiciones que inicialmente tienen una finalidad informativa, ilustrativa, de que nos está básicamente contando qué es lo que se empieza a regular dentro de este código. Ustedes veían que en la parte inicial se empezaba a especificar qué se entendía por recursos naturales, qué se entendía por factores de deterioro ambiental, cómo se clasificaban las aguas, cómo se clasificaban a su vez las aguas no marítimas y además cuáles eran las formas de acceder al uso o aprovechamiento de los recursos naturales. Algunos de ustedes expusieron aprovechamientos forestales, que son las formas de acceder, o un tipo de permiso para acceder a este recurso natural, el forestal, el recurso natural flora, a través de un permiso que se llama aprovechamiento forestal. Otros compañeros expusieron las concesiones de agua, ¿cierto? De que es la forma de acceder al uso y aprovechamiento del recurso hídrico. Algunos mencionaron someramente el tema del permiso de ocupación de cauces, que es cuando se van a intervenir fuentes hídricas. Pero básicamente, esta es la norma, reitero, el decreto 2811 de 1974, es el instrumento que establece como las normas primogénitas en materia ambiental. A partir de ahí se empezó a generar todo el andamiaje en materia ambiental, pues es el Código de Recursos Naturales. Y la mayoría de estas normas que se van expidiendo con posterioridad, desde luego están teniendo en cuenta un elemento o una circunstancia que fue planteada de manera previa dentro de este código. No, ya
Finalizamos hasta acá con la presentación del Código de Recursos Naturales. Les queda a ustedes complementar la lectura. Son cerca de 340 artículos. Nosotros llegamos hasta el 224. Ahí les quedan algunos artículos para que ustedes, por favor, les den una ojeadita, identifiquen de qué se trata. Si tienen dudas, desde luego las podemos resolver en ese escenario en las próximas clases. Y ya vamos a continuar con los demás pilares. Recuerden, esa imagen que les estoy diciendo. La base está la Constitución, una primera norma que es la Ley 23 del 73, una segunda norma que es el Decreto 2811 de 1974, y luego vamos a hablar de una norma que es la Ley Novena de 1979. Este es el Código Sanitario colombiano. Este código está completamente vigente. Es un código extenso. De hecho, de las normas que estamos hablando, esta es la más extensa porque tiene más de 600 artículos, ¿cierto? Entonces sí es un poco larguita, pero tengan presente que es el Código Sanitario y involucra muchos elementos. Ahí estamos hablando de temas de medicamentos, de tema de seguridad alimentaria, de instituciones que vigilan, por ejemplo, la sanidad alimentaria como lo es el INVIMA. Y también, pues esas partes, si bien son muy importantes, no son el efecto de esta materia o lo importante que nosotros necesitamos resaltar en esta materia, sino que ese código sanitario básicamente se está devolviendo a la primera protección que existía en la antigüedad relacionada con la salubridad de las personas. Y esa forma de protección, si bien genera indirectamente la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, realmente tiene una finalidad que es de la salud de las personas. Entonces, por eso decimos que esta norma se devuelve un poco en la historia porque lo que trata de hacer es generar lineamientos o establece postulados normativos que están relacionados con la protección de los recursos naturales, pero asociados a la salud de las personas. Esa es la Ley Novena de 1979. Ahora, ustedes van a tener una tarea, espero que por favor puedan diligenciarla en este momento para que no se nos vaya a olvidar, y es que hay una norma muy importante, no es tan larga tampoco, son cerca de 100 artículos también, pero no son muy complejos, que es la Ley 99 de 1993. Esta Ley 99 de 1993 es la que reorganiza todo el Sistema Nacional Ambiental, yo ya se los he mencionado, el SINA. Es a partir de esta norma que se empiezan a asignar competencias. Entonces, la actividad de ustedes, no me tienen que entregar nada, pero necesito que tengan la información, ¿cierto? Es que van a realizar una lectura de esta Ley 99 de 1993 y en esa lectura van a identificar cuáles son las autoridades ambientales que se crearon con la Ley 99 de 1993, ¿cierto? Como una pista y es que van a encontrar el ministerio, pues se creó con esta norma, van a encontrar a las corporaciones autónomas regionales y van a encontrar otras instituciones que son las encargadas de hacer el control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto implica otorgar permisos y sancionar, entre otras cosas. Una vez identificadas estas autoridades ambientales, van a identificar otras instituciones y entidades con competencia ambiental. Quiero que puedan diferenciar que hay autoridades ambientales que son las que hacen el control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que también sancionan, pero hay otras instituciones que son de pronto el apoyo científico para las entidades ambientales. Por ejemplo, los institutos de investigación, ¿cierto? Dentro de estas instituciones vamos a encontrar los institutos de investigación, valga la redundancia. Ahí encontramos el IDEAM, el Instituto Sinchi, el Instituto Humboldt, entre otros. Esos son los que ustedes van a consultar. Y además van a encontrar otras entidades que si bien no fueron creadas con la Ley 99 de 1993, se les asignó competencia ambiental. Dentro de esas entidades, ustedes van a poder identificar a los municipios, los departamentos y también a la policía. Ahí sí se crea como una entidad especial o un órgano especial de la policía, que es la policía ambiental, pero la idea es que ustedes puedan conocer cuáles son todas esas instituciones que tienen competencia ambiental. Pues al fin y al cabo está la ley 99 y es la que empieza a otorgar todas las competencias. Entonces, como estamos hablando de autoridades ambientales, instituciones, otras entidades con competencia ambiental, pues lo que vamos a ver cuáles son las competencias asignadas. Entonces son esos cuatro elementos que ustedes van a buscar en esa ley 99 de 1993. Cuando la lean, bien juiciosos, esto no, pues les estoy diciendo con tiempo esta actividad, porque falta como cuatro clases para que podamos hablar, tres clases, perdón,
para que podamos hablar de ese tema. Entonces tienen un tiempo suficiente para que puedan leer la ley 99 y les repito, van a identificar autoridades ambientales, instituciones o institutos ambientales, entidades públicas, otras entidades con competencia ambiental y competencias asignadas. La competencia asignada es qué hacen las corporaciones autónomas regionales, qué hace la policía, qué hace el departamento, qué hacen los municipios o cuál es el papel de los institutos de investigación. Son esos cuatro elementos que ustedes van a consultar. Una vez ustedes consulten eso, vamos a llegar a una norma, que es la norma que, por decirlo así, genera como los dientes en todo el andamiaje o en todo el ordenamiento ambiental colombiano. Es decir, cómo se logra que efectivamente cuando una persona voluntariamente no quiere cumplir con los postulados ambientales, pues cómo se logra su cumplimiento o cómo se genera una consecuencia jurídica cuando hay un incumplimiento de las normas ambientales. Ahí es donde llegamos, le reitero, a la ley 1333 de 2009. Esa ley 1333 de 2009 es el régimen sancionatorio ambiental. Esa es la norma que establece ese paso a paso, primero para contener riesgos ambientales, segundo, por llamarlo de esta manera, para castigar a las personas que infringen las normas ambientales o generan daños ambientales y además establece las consecuencias jurídicas, incluidas la reparación, corrección, compensación o mitigación de los efectos ambientales generados por el incumplimiento de las normas. Esa es la ley 1333, que es el régimen sancionatorio. Y a partir de esa norma es que ustedes tienen la actividad que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Identificar un procedimiento sancionatorio en cuyo proceso o en cuyos elementos investigados se encuentre algo relacionado con la carrera que están estudiando, con la profesión que ustedes están estudiando en la actualidad. Entonces, para eso vamos a tener un abrebocas que va a ser la exposición de tres compañeros. Los compañeros van a exponer de la siguiente manera: primero Elisa Baena, segundo Lina Paola y tercero Isaías, ¿cierto? Ellos van a realizar la exposición de los procedimientos sancionatorios que encontraron. Entonces les vamos a escuchar en este momento como para que nos vayamos generando la idea de ese procedimiento y ya una vez ellos culminen, yo entro a explicar en qué consiste el procedimiento sancionatorio para que continuemos en una segunda parte con unas exposiciones del resto de los compañeros. Entonces, en este momento, Elisa, te voy a dar la palabra, por favor, Listo. para, para que nos presentes el procedimiento sancionatorio que encontraste. Déjame yo. Ahí estoy presentando. Sí, yo lo puedo ver en este momento que estás. Listo. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre una medida preventiva porque no encontré sancionatoria impuesta por la cárcel, que es una autoridad ambiental del departamento de Risaralda. Esta medida fue tomada por una situación ambiental grave relacionada con el vertimiento inadecuado de residuos de una actividad porcícola en el municipio de Marsella. Bueno, entonces tenemos los antecedentes. Bueno, durante una visita técnica realizada por la Carder al predio El Deleite, ubicado en la vereda Caracas, se encontró que el señor Gustavo Alberto Galeano Morales, administrador de una porcícola en este predio, estaba vertiendo aguas residuales con porcinaza directamente al suelo, sin tratamiento previo y sin contar con los permisos requeridos. ¿Qué se consideró? La autoridad ambiental concluyó que esta práctica representa un riesgo grave para el medio ambiente, ya que la porcinaza contiene materia orgánica, nutrientes y microorganismos que pueden contaminar el suelo y el agua. Además, al no haber ninguna infraestructura de tratamiento ni permiso, se está violando la normativa ambiental. Justificación. La medida se justifica porque es necesario prevenir un daño mayor al medio ambiente y proteger los recursos naturales. La CARDER, como autoridad, tiene la responsabilidad de actuar de forma inmediata cuando se detectan acciones que afecten negativamente al entorno y busca evitar el daño ambiental grave e irreversible, proteger la salud humana, los recursos naturales y la biodiversidad local, y se exige el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Listo. La decisión de imponer esta medida preventiva se basa en varias normas ambientales, que de hecho ya hemos visto varias.
Tenemos la Ley 99 de 1993 que define el Sistema Nacional Ambiental, la Ley 1333 de 2009 sobre procesos sancionatorios ambientales, el Decreto 3930 de 2010 que regula los vertimientos de aguas residuales, la Resolución 631 de 2015 que establece los límites permisibles de vertimientos y el Código de Recursos Naturales que protege los recursos como el suelo y el agua, pues que ahí entra el Decreto 2811 de 1974. Listo. ¿Qué resolvió la Cárcel? Como resultado, la Cárcel ordenó, primero, la suspensión inmediata de los vertimientos. Segundo, la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, la erradicación de permisos y documentación ambiental, y advirtió que de no cumplir se podrán imponer sanciones legales. Bueno, finalmente, este caso se relaciona con la ingeniería bioquímica, ya que como ingenieros bioquímicos trabajamos con microorganismos para transformar materia orgánica en productos útiles. En este caso les daré dos ejemplos de lo que se pudo haber hecho para tratar de manera correcta la porcinaza y hacer una gestión correcta y sostenible de los residuos agroindustriales. Bueno, tenemos los lodos activados, que es un proceso en el que microorganismos descomponen la materia orgánica presente en aguas residuales. Se realiza en tanques aireados donde las bacterias consumen los contaminantes. Luego, los lodos se sedimentan y se separan del agua limpia. También tenemos el biogás, que se genera por la digestión anaerobia, donde microorganismos descomponen residuos orgánicos sin oxígeno. Allí se produce una mezcla de gases, principalmente metano y dióxido de carbono. Estos gases se pueden usar como combustible renovable para generar calor, electricidad o incluso para cocinar. Además del gas, el proceso produce un residuo rico en nutrientes útil como fertilizante. Listo, profe. Ok, Elisa, muchas gracias. Te hago unas preguntas relacionadas con con tu presentación para que ya le demos pasos a los compañeros si ellos tienen inquietudes. Bueno, te voy a hacer, frente a este último punto, como para que no nos devolvamos tanto, que ya la tenías ahí, donde hablas de lo que se pudo haber hecho relacionado con con la carrera que estás estudiando, tú mencionas el biogás y el tema de los lodos, ¿cierto? Ujú. Yo te pregunto, dentro de este proceso, recuerda que la medida que adoptó la corporación, en este caso es una autoridad ambiental de las que van a identificar en la ley 99. En este caso la decisión que adoptó la corporación fue suspender un vertimiento porque no tenía tratamiento previo y porque aparentemente no tenía un permiso, según lo que te estoy entendiendo. Sí. Es decir, la autoridad ambiental tuvo que le pudieron haber puesto una queja o simplemente de oficio investigó esa circunstancia. Encontró que había una actividad porcícola y cuando inspeccionó en mayor detalle, encontró que había un vertimiento, es decir, una descarga de líquidos, aguas residuales no domésticas, en este caso porque están asociados a la actividad porcícola, y ese vertimiento o estaba llegando al suelo o a una fuente hídrica. Por allá Ujú. me mencionaste la resolución, perdón, el decreto 3930, entonces me imagino que está vertiendo a una fuente hídrica, ¿cierto? Sí, Y también la 0631. sí, es que Entonces, vertía como al suelo y llegaba al agua. ok, entiendo. Entonces terminaba llegando a la fuente hídrica. Entonces Ujú. vemos que el problema principal que buscó atender la autoridad ambiental, me dijiste, ¿cuál era la autoridad en este caso? Qué pena, Cardique. Carder. Carder. La Carder lo que buscó fue contener ese riesgo asociado a que llegara a esas aguas con porcinaza a un cuerpo de agua, pues ustedes mejor que yo que tienen como el estudio de la ciencia saben cuáles serían los efectos que podrían generarse de una fuente hídrica cuando se les genera esta carga tan impresionante de materia orgánica. Entonces, la decisión de la autoridad ambiental fue contener ese riesgo a través de suspender el vertimiento. Tú estás diciendo que lo que se pudo generar fue biogás o estos lodos activados. Sí, Este tipo de procedimientos no genera ningún residuo líquido. pero sí, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, en la sede de Oriente, allá se tratan los residuos, eh, sí, los residuos del agua con los lodos activados. Y como el agua se limpia mayormente, o sea, llega a un punto en el que es evaluado y no tiene como tanta materia contaminante y se puede volver a verter a los ríos, a las fuentes hídricas.
O sea que es una forma de tratamiento de esa agua residual, es decir, Sí. esa porcinaza puede tener un proceso de tratamiento microbiológico para que esté en mejores condiciones, pero al Ajá, final va a haber una descarga a un cuerpo de agua, o me imagino que al suelo, dependiendo de donde esté localizada la actividad porcícola. sí. Ok, pero ahí vamos a tener algo en lo que pensar, porque esto genera que la actividad tenga que tramitar un permiso de vertimientos, ¿cierto? Porque ¿qué tiene que hacer el Estado? Intervenir. El Estado le toca entrar a regular que esa actividad, cuando realiza ese proceso de tratamiento de las aguas de la porcícola, pues realmente ese tratamiento esté en tan buenas condiciones que al final, cuando vaya a descargar al cuerpo de agua, lo realice en condiciones que no van a alterar de manera negativa las características de ese cuerpo receptor, ¿cierto? Entonces eso Ujú. nos implica que tenemos que tramitar un permiso de vertimiento, pues porque al final va a haber una descarga líquida. Y en el segundo, cuando tú mencionas el biogás, el biogás también genera aguas en el proceso al final, como agua residual. Pues sabemos que es el agua residual que se está almacenando para generar el biogás, pero Ujú. al final luego se descarga algo. Sí, pero sin contaminantes y se puede utilizar de muchas formas, por ejemplo, como abono. Por ejemplo, el lodo activado que queda de la Universidad de Antioquia se usa como abono para las mismas plantas de ahí. El biogás también genera algo parecido. Ok, pero entonces lo que queda es un residuo sólido, porque si lo estamos usando, o un residuo líquido. Pues en los dos queda uno sólido y en el de arriba queda uno líquido. En el de arriba, en el de aguas, quedan uno sólido y uno líquido, que son Y los lodos y el agua sin contaminantes. Y en el de abajo queda uno sólido. uno sólido. Bueno, en este caso que tú estás proponiendo, el del biogás, entiendo que ese solamente generaría residuo sólido, ¿cierto? Me corrijo. Ajá, Aquí pues ya no habría que tramitar un permiso de vertimientos. ¿Por qué? Porque no se está generando ninguna descarga a un cuerpo receptor, a un cuerpo natural receptor, como lo es el suelo o como son las fuentes hídricas. Entonces, en ese caso se diría en principio que hay como una especie de ciclo cerrado, ¿cierto? ajá. Porque esas aguas se procesan esas aguas residuales de la porcinaza se procesan para generar el gas, y el subproducto va a ser un residuo sólido que al final se va a poder disponer como acondicionador de suelos. Y eso no requiere permiso de vertimiento. Entonces nos escapamos ya de la competencia de la autoridad ambiental y nos vamos ya de pronto para otra institución que sería el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, de pronto por el tema de mejoramiento de suelos. Mm, Muy ok. chévere que estés como viendo esas propuestas. Nos devolvemos un poco al tema de las normas que mencionabas. Yo les explico algo a ellos. Ok, acá. Bueno, qué bueno que las presentaste. Vea que por eso mencionamos que son como las pilares del derecho ambiental, porque estas normas las vamos a encontrar en todo lo que tenga que ver con medio ambiente y en su vida profesional, seguro que las van a ver. Ley 99 ya la explicó muy bien, Ley 373/2009 es el régimen sancionatorio. Aquí, ojo, el decreto 3930 de 2010, que es el que habla sobre vertimientos de aguas residuales y también sobre otras normas asociadas al recurso hídrico. Este decreto ya no está ya no existe como norma propia, sino que esta norma fue compilada en otra norma que se denomina el decreto 1076 de 2015. Es un decreto compilatorio ambiental donde se buscó reunir como la mayor cantidad de normas ambientales como para no tener esa distrofia normativa que sufre Colombia. Entonces se trató de concentrar la mayor cantidad de normas ambientales, sobre todo decretos, que son los que se pueden compilar, en un único instrumento. ¿Cuál instrumento? Para que no lo olviden, decreto 1076 de 2015. Ese decreto es el compilatorio ambiental. Resolución 0671, que ya la habíamos evaluado, que es la que establece los límites máximos permisibles para descargar a cuerpos de agua. Esta solamente es para cuerpos de agua, porque recuerden que los vertimientos pueden ir al suelo, o pueden ir a un alcantarillado, o pueden ir a una fuente hídrica. Si van a fuente hídrica, 0631. Lo mismo que si van al alcantarillado. Y por último, el decreto 2811 del 74. Ok, esa claridad se las quería hacer. Y una pregunta que te voy a hacer es, no sé si ahí tengas la resolución 060 que nos mencionaste, que fue a través de la cual la autoridad ambiental impuso la medida preventiva. No sé si nos puedas mostrar ahí la estructura. Ay, sí, ya. Esto no ve. Ahí se Ok, ve. esa ya se ve perfectamente. Bueno, eso es un acto administrativo. De pronto ustedes que no son abogados y que de pronto no tienen como ese estudio profesional de la abogacía,
Pues entonces les quiero explicar en qué consiste un acto administrativo. Un acto administrativo es el instrumento a través del cual se comunican las entidades públicas, ¿cierto? Todo tiene que quedar escrito. ¿Cómo queda escrito? En actos administrativos. Los actos administrativos son manifestaciones de la voluntad de las entidades públicas, ¿cierto? Estos actos administrativos son documentos, como bien se pueden, como bien nos lo muestra en pantalla la compañera Lisa, y en ese acto administrativo, si porfa lo vas bajando como para verlo así por encimita, no tienes que parar, simplemente bajar como para ver la estructura. Siempre se repite la misma estructura en todos los actos administrativos. Hay una parte inicial que es del competente, luego una segunda parte que es de los hechos, luego una tercera parte que son las consideraciones jurídicas, luego una cuarta parte que son como las consideraciones para decidir, es decir, por qué la entidad pública está tomando esa decisión, y ya al final de todas estas partes que acabamos de mencionar, llegamos a una parte que se denomina como la decisión de fondo o el resuelve de ese acto administrativo. Me excusan que de pronto insista en explicarle como este tipo de documentos, porque es que ustedes los van a encontrar mucho cuando van a hablar sobre una entidad ambiental, ¿cierto? O cualquier entidad pública. Vean esta parte final, aquí es donde se adopta la decisión de fondo. Aquí, ¿qué ocurre? El instrumento que nos está mostrando Elisa no es la parte inicial, sino la parte final de una medida preventiva. Es decir, cuando la autoridad ambiental, la CARDER, fue y encontró la actividad porcícola que estaba descargando las aguas residuales al suelo y luego llegaban a una fuente hídrica, pues le tocó tomar una decisión. ¿Qué decisión tomó la CARDER? ¿Ustedes recuerdan de la exposición que hizo Elisa qué decisión tomó la CARDER? ¿Qué ordenó? ¿Lo recuerdan? Ariana, ¿recuerdas cuál decisión tomó la CARDER de lo que explicó Elisa? Ariana, esa No, fue profe, no recuerdo muy bien, pero sí sé que hubo como, tenía que poner como algo de la medida preventiva sobre, sobre ese proceso que estaba haciendo, sobre las aguas en el que se estaba haciendo como de esa porcina que estaba llegando a la fuente hídrica. Ok, pero entonces tratemos de sacarla por lógica, Ariana. Lo que identificó la autoridad ambiental era que se estaba descargando un agua con contenido de estiércol porcícola a una fuente hídrica, ¿cierto? Llegaba al suelo y luego a una fuente hídrica. Entonces, por lógica, ¿qué es lo que primero que debe hacer la autoridad ambiental? Si está descargando esa agua ya la actividad porcícola a la fuente. Profe, como una suspensión inmediata de esa actividad. Exacto. Gracias, Ariana. Entonces, la decisión primaria de la autoridad ambiental fue ordenar la suspensión de la descarga de aguas residuales que se estaba realizando sin tratamiento previo, me imagino que sin permiso. Entonces, eso es como la parte inicial, la orden inicial que tuvo la autoridad ambiental. Seguramente si Elisa baja en esta resolución, vamos a encontrar que se hacen unos requerimientos y se ordena una visita. Bueno, esto está muy sencillita. Pero esta medida este acto eh, no es el acto principal, sino que es el acto final. Es decir, ya se impuso la medida preventiva, la autoridad ambiental fue a verificar si se cumplió con la medida preventiva y ahí sí se expidió ese acto que nos muestra Lisa, que es un acto de levantamiento de medida preventiva. No los voy a enredar más con el tema porque lo vamos a ver en Ley 1333, pero quiero que identifiquen otra cosa acá y es que lo que nos acaba de presentar Elisa no es un procedimiento sancionatorio, es un procedimiento de medida preventiva que es sustancialmente diferente al procedimiento sancionatorio ambiental. Estas medidas preventivas son transitorias, es decir, en algún momento se tienen que levantar. Entonces, en este caso no estamos hablando de un procedimiento sancionatorio, pero para los efectos del tema que vamos a empezar a hablar, es un buen tema que pudimos o que nos pudo presentar la compañera Elisa. Entonces, bueno, tenemos el acto administrativo, que son todos iguales, es un acto administrativo motivado, que es esa resolución que nos mostró. No es un procedimiento sancionatorio, sino que es un procedimiento de medida preventiva, se los explico desde ya, que son muy diferentes. Aquí vemos que se empieza como a identificar cuáles son las autoridades ambientales. Acá ya nos trajo a colación la CARDER. La CARDER es una autoridad ambiental que ustedes cuando realicen la actividad de la ley 99 del 93 van a ver que es una entidad creada por esta ley 99
y que se le asignó competencia como autoridad ambiental. Por eso fue que pudo imponer la medida preventiva. Vimos que hay unas normas que están actualizadas y que son normas asociadas a los pilares del derecho ambiental y que la orden que se dio en esta medida preventiva no fue sancionar a la persona que estaba generando la descarga, sino que fue ordenarle la suspensión, ¿cierto? Ustedes más adelante o en este momento se estarán preguntando, ¿y cómo así? No, y no va a pasar nada con esta persona que estaba descargando. Pero entonces los voy a dejar ahí con la incógnita y les cuéntenos si tienen alguna pregunta para Elisa Baena en su presentación de esta medida preventiva que ya se levantó. Es decir, ya se levantó la orden de suspensión. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere que complementemos un tema aquí de lo que nos expuso la compañera Elisa? O las propuestas que ella hacía de tratamiento de las aguas para no descargarlas finalmente al cuerpo de agua, las aguas residuales. ¿No tiene ninguna pregunta? Ok, entonces muchísimas gracias, Elisa, por esa presentación que acabas de hacer. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema de las exposiciones de ley 1333 de sancionatorios y va a continuar Lina Paula, por favor. Sí, profe. Espera, comparto. Por aquí alguien estaba escribiendo en el chat, impedir la descarga de aguas residuales, lo dijo Alejandro. Ok, sí, esa era la respuesta, gracias Alejandro. Pueden ver mi pantalla. Sí, la puedo ver, Lina, yo pienso que los compañeros también. Listo. Bueno, yo investigué sobre el caso sancionatorio por el aprovechamiento ilegal de recursos hídricos en el Cesar. Bueno, este caso sancionatorio lo hizo la Autoridad Ambiental Corporación Autónoma Regional del Cesar, o conocido Corpo Cesar. Bueno, hechos e infracciones fue pues captación de agua sin permiso en el río Simaña y la quebrada Singarare por parte de una empresa agroindustrial. Se redujo el caudal afectando a comunidades rurales. O sea, esto básicamente fue que eh, la empresa agroindustrial utilizaba caudales, bueno, desviaba caudales o tuberías para regar cultivos y pues esto afectaba a otras comunidades cerca. Las normativas incumplidas eh, fue que, bueno, a la ley mil Lina, trescientos treinta y tres del 2009 captó pues que sin permiso ni en fecha Lina, autorizada. Hola, el profe se salió. Espera que regrese. ¿se salió? Ah, no se ve. Como tengo la pantalla compartida, me avisan cuando regrese. Hola, qué pena, no sé, aquí ocurrió algo y, Ujú. y se cayeron pues eso fue la luz. Qué pena, no te pude escuchar, Lina. ¿Avanzaste mucho? No, ya pues está en normativas incumplidas. Me escuchó hasta ahí. Sí, ahora sí, continúa. Bueno, no, Bueno. si te puedes devolver por favor a los hechos que no los pude escuchar. Ah, listo, profe. Bueno, los hechos o la infracción fue pues que la empresa agroindustrial fue denunciada por realizar desviación de la quebrada Singarare y el río Simaña sin autorización
Entonces, durante una inspección técnica de Corpo César, se evidenció el uso pues de tuberías desviadas y que el caudal pues llegara a los cultivos de esta empresa. Entonces esto pues impactó a las comunidades cercanas pues que vivían y también obviamente al medio ambiente. Normativas incumplidas, bueno, la primera es la ley 1333 del 2009, eh, donde dice que pues catar agua sin permiso ni en fechas autorizadas, pues está incumpliendo esto y hay un régimen sancionatorio ambiental. Bueno, está también eh, violando pues la Constitución Nacional del artículo 79-80. El artículo 79 nos dice del derecho a un ambiente sano y como lo había repetido, pues al ellos desviar el caudal o las fuentes hídricas está impactando negativamente a comunidades y al medio ambiente. El artículo 80 nos dice pues que obligación del Estado de proteger los recursos naturales, que es por ello que se hace la sanción a esta empresa, ya que están como tomando medidas para que esto no, no afecte a las comunidades. Bueno, otra norma incumplida sería el Código de Recursos Naturales que dice que el agua es un bien público cuyo uso requiere autorización estatal. Pues el mayor hecho por el que sancionaron a esta empresa fue porque tras de que estaban desviando las fuentes hídricas, también lo estaban haciendo en fechas que no eran autorizadas. Bueno, Qué pena, procesos. qué pena, Lina, te Sí, interrumpo dime. una pregunta. Tú me hablas de que hay fechas no autorizadas, es decir, que existía un permiso para que ellos pudieran sacar agua de esa fuente hídrica de Sincarare. No, bueno, ahorita lo iba a explicar. No es que tenían un permiso, sino que eh, o sea, como que hay fechas que el agua, digamos, hay sequías o hay escasez de agua, entonces, tras de que estaban incumpliendo por no tener un certificado o una autorización, lo estaban haciendo en épocas que no se podía. Ok, No sé si me hice entender. sí, te entiendo lo que nos quieres explicar, sino que eso es poco usual de que se diga que en las fechas que no corresponden. Entonces, Ah, bueno, ahorita, por favor, nos complementas y nos puedes mostrar la parte de la resolución donde sí, está claro. ese elemento. Por favor. Continúa. Bueno, el proceso sancionatorio. Fue que el Corpo César realizó inspección técnica y abrió proceso por captación no autorizada. Bueno, se analizaron fotos y videos y se notificó al procurador ambiental. Bueno, esto, como lo dicen, fue que ellos hicieron una inspección, tomaron evidencia y hicieron la denuncia con el procurador. Fundamentos de la decisión. Se identificaron captaciones activas en época no autorizada, como ya lo había mencionado, uso inadecuado de turbinas y estructuras artesanales para desviar el agua. Bueno, esto más que todo, bueno, un fundamento fue la evidencia que ya había mencionado del uso indebido de fuentes hídricas sin permiso, operación en temporadas restringidas afectación también pues del equilibrio ecológico y de las comunidades rurales que dependen de estas fuentes. Algunas alternativas, pero esto quiero aclarar que estas alternativas pues las puse yo en base a lo que leí de la resolución. Fue que, bueno, una alternativa sería la importancia de cumplir con normativas ambientales, ya que pues así podríamos contribuir a proteger el medio ambiente. Entonces, como antes de realizar o de usar el agua o ríos o quebradas, deberíamos de, pues, no sé, como hacer un aviso o buscar una autorización
para evitar sanciones y problemas legales, por decirlo así. Otra alternativa que puse fue prevenir daños ecológicos y legales, ya pues que reflejándolo como que era una empresa agroindustrial, podría, antes de empezar cualquier proyecto, también como pensar en cómo va a afectar esto a la naturaleza o a las personas cercanas, y así como evitar sanciones o evitar daños. Bueno, yo lo que pude ver y que se relaciona o la relevancia con la ingeniería agroindustrial y más base a que el que estaba incumpliendo era una empresa agroindustrial, era que tenían, bueno, deberían, perdón la palabra, deberían de planificar pues el uso de agua con responsabilidad. No sé, pues evitar el uso excesivo o innecesario de esta, solicitar obviamente y respetar los permisos ambientales. eh, También podría ser, pues, no sé, innovar o diseñar sistemas de riego eficientes. Sea, no sé, yo he visto que en alguna empresa implementan riego por goteo o aspersión y esto disminuiría el desperdicio del agua. Listo, profe. Ok, gracias, Lina. Te pregunto algo, pero tú estás sugiriendo de que se implemente un sistema de goteo para reducir el consumo de agua, pero eso no implica que no se use. Mira que aquí el procedimiento sancionatorio que tú nos estás presentando, como dices en el hecho, en los hechos de infracción, se habla de captar agua sin permiso. Ujú. Tú veías en las exposiciones que nos hacían los compañeros del 2811 del 74, que es que hay una norma que manda a que se tramite una concesión de aguas antes de iniciar la captación de una fuente hídrica. Antes de yo ir y sacar agua de una fuente, tengo que contar con esa concesión de agua, tengo que adelantar todo el trámite. ¿Para qué? Pues porque es una forma de intervención del Estado donde se garantiza de que esa fuente va a tener la capacidad de suministrar el agua que usted necesita y que además su derivación no va a afectar la fuente. Entonces, más que implementar unos mecanismos de uso eficiente de agua como el que tú mencionas del goteo, pues aparte de eso, lo principal es que se tramite el permiso de manera previa, ¿cierto? Antes de implementar esa forma de riego. Entonces, ojo que el tema es tramite primero el permiso porque precisamente por eso es que se está sancionando, como Ok, para que profe. lo Qué tengas en pena. cuenta. Sí. Otra cosa que te iba a decir, más que alternativas, lo que tú estás mencionando es cómo acogerse a la norma, pues porque eso es lo que dice la norma. Ah, bueno, sí, Siempre sí. hay que cumplir con las normas ambientales y prevenir daños frente a los recursos naturales. Entonces, esos dos ítems que tienes ahí como alternativa, pues realmente es como eh, atienda lo que dicen las normas ambientales, ¿cierto? Que eso es una obligación que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en Colombia, que es una carga de vivir en sociedad, atender las normas que aplican para el territorio colombiano. Entonces, eso es el deber ser. Así debería funcionar. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Tú estás presentando un procedimiento sancionatorio porque esta empresa que no recuerdo cómo se llama, ¿no dijiste el nombre? Llama, ah, ¿Cómo se llama la empresa? se llama, pues, empresa agroindustrial, yo no la mencioné, cierto, Gloria SAS. Le voy a mostrar la resolución, pues. Gloria Agroindustrial Gloria SAS, ¿cierto? Ajá. Bueno, se llama Corpocesar, ¿cierto? Así con el Mm, acentico, Corpocesar. Entonces es otra autoridad ambiental. sí, Yo te pregunto, tú nos estás presentando un procedimiento sancionatorio donde esta empresa agroindustrial Gloria estaba realizando una captación, es decir, estaba sacando agua de la sí. quebrada Singarare para, me imagino que para lo de riego que tú mencionas, y no tenía permiso y además realizó un desvío de la fuente hídrica, entonces por eso se está investigando. Pero cuando tú lees todo ese procedimiento sancionatorio, ¿cómo se llamaba ese acto que tú leíste? ¿Cómo? Ese acto, El acto administrativo, ese documento que tú leíste, la parte inicial, ¿cómo se llamaba? Si nos lo puedes mostrar entonces para que lo veamos todos. pero profe que no me deja como, ahí lo ven. Sí, entonces mira, el acto se llama
por medio del cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental contra el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, SAS, ¿ves? Perdón, S.A., sucursal Colombia. Entonces ese acto es un acto de inicio, un acto de apertura. Yo te iba a preguntar a ti que cuál era la sanción que se le había aplicado a la sociedad agroindustrial. Cuando tú lees este documento que encontraste, ahí como acordándote todo lo que leíste, que en ese documento se le impone una sanción, que se le ordena a agroindustrial. Mm, Pues yo recuerdo lo que yo leí, solamente es como que contaron pues el proceso de sancionamiento que se estaba llevando a cabo. Me repites que no te escuché, ¿qué fue lo que qué fue lo que dijiste? Qué pena. Pues cuando yo leí, lo único pues que pude ver es que estaban describiendo o estaban contando pues el proceso sancionatorio. O sea, como tal, no, no dijeron pues como en sí qué sanción le impusieron. Ok, déjame ahí, Mire, por favor. profe, Déjame, por vea, favor. igual aquí dice, como en una breve conclusión también lo dice, como que están en esa investigación, pero en sí no dice. Ok. ¿Alguien tiene la respuesta de por qué aquí no se está estableciendo una sanción? ¿Alguien sabe por qué? Apenas está investigando de la técnica. Steven, qué pena, no te escuché. ¿Repites, por favor? Porque como menciona, ¿sí lo escucha? Como Sí, menciona ahora. usted, es un acto de inicio que apenas está investigando la situación que puede incurrir en una sanción. Ok, o sea que qué falta para poder sancionar, Steven. ¿Sabes qué falta para poder sancionar ambientalmente? ¿Alguien sabe qué faltaría para poder sancionar? Hola, ¿me escuchan? Se está cayendo la llamada porque está como lloviendo. Supongo que para sancionar faltará que se concluya que sí existe lo que se menciona en el caso. ¿No? Diría yo, pues. Sí, y que también lo sacamos como por lógica, ¿cierto? Si este acto nos advierte que está aperturando, que está iniciando la investigación sancionatoria, es porque van a haber más etapas. Va a pasar algo más para poder determinar si sí se va a sancionar ambientalmente a esta empresa, Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Lo que nos está presentando la compañera Lina Paola es el acto de apertura, dime, Steven. Yo le iba a preguntar respecto a eso. Generalmente esos actos sancionatorios, ¿cuántas etapas tienen? Porque como en tu caso creo que solo ahora hemos tocado lo del acto de inicio y el de la sanción ya final. Pero generalmente, ¿cuántas etapas tienen eso? Ok, bueno, lo que hablamos ahorita con la compañera Lisa que nos presentaba una medida preventiva no hace parte de un procedimiento sancionatorio en principio. Luego vamos a ver cuándo se conecta. Pero lo que hablamos ahorita de impone medida y levanta medida no es un sancionatorio. Lo que nos está mostrando la compañera Lina Paola sí está asociado a un procedimiento sancionatorio, es un acto de apertura. Esa es la primera etapa, es obligatoria en todos los procedimientos sancionatorios. Debe haber un acto de apertura, ¿cierto? Que se denomina inicio. Luego tendríamos una segunda etapa que se llama formulación de pliego de cargos. Luego una tercera etapa que es opcional, se llama pruebas. Y luego una cuarta etapa que se denomina determinación de responsabilidad. Entonces vamos a hablar de cuatro etapas básicamente. Pero ¿qué ocurre? Pues eso se suena como muy fácil a cuatro etapas, no, en una semana resuelven eso. No, eso se empieza a complejizar porque hay una dinámica probatoria, hay una dinámica donde el usuario se puede defender y eso lleva a que la autoridad ambiental tenga que estar respondiéndole al usuario y evaluando lo que dice el usuario, desde luego dentro de los términos procesales, porque estamos hablando de un proceso jurídico. Piensen ustedes en un mini juicio, cuando ustedes se imaginan por allá al juez que está condenando a alguien y que hay un fiscal acusando y que tienen que empezar en ese litigio para poder determinar si esa persona es responsable o no por un delito. Pues es algo similar con el procedimiento sancionatorio. La autoridad ambiental es como si fuera el administrador de los recursos naturales, quien tiene a su cargo la guarda y custodia de esos recursos naturales,
Entonces, a partir de que es el que los tiene que guardar y cuidar y responder por ellos, pues empieza a mirar quién fue el que de pronto los pudo haber afectado o pudo infringir las normas relacionadas con esos recursos naturales. Entonces, la autoridad ambiental la que funge como juez y ella misma, sin necesidad de un tercero, acusa a una persona por incumplir las normas ambientales. Y luego tiene que empezar a demostrar si en efecto fue esa persona o si por el contrario no lo fue y lo tiene que liberar de responsabilidad ambiental. Entonces podríamos hablar como para contestar tu pregunta, Steven, de que pueden ser más o menos 4 etapas, pero que de acuerdo con la dinámica del proceso van a haber otros escenarios, como por ejemplo recursos, descargos, solicitudes de cesaciones, donde van a aumentar los tiempos, no las etapas, porque las etapas van a ser las mismas, pero se van a aumentar los tiempos para poder resolver ese sancionatorio. De hecho, les adelanto acá algo. Ustedes saben que desde que empezamos la materia he tratado de hacer énfasis en la importancia que se ha reconocido a nivel internacional de proteger los recursos naturales y el medio ambiente, ¿cierto? Ustedes ya recuerdan las sentencias que yo les he presentado, donde la Corte Constitucional dice, eso es un tema de vida o muerte. O protegemos los recursos naturales o nos vamos somos todos, ¿cierto? Porque dependemos de ellos. Pues considerando esa importancia de los recursos naturales en materia ambiental, es algo que no es tan usual, se dio una posibilidad de sancionar por 20 años. Es decir, la caducidad de la acción sancionatoria es de 20 años. Una vez ocurre el hecho, el que sea, en este caso nos decía Lina Paola que era captar agua de una fuente hídrica sin autorización, una vez ocurre esta circunstancia, la autoridad ambiental tiene 20 años para investigar a esa persona. La puede investigar en cualquier momento dentro de esos 20 años. ¿Por qué? Porque al Estado no le interesa quedarse con esos pasivos ambientales y necesita generar castigo. Porque ustedes de pronto dirán, pues es que el Estado, ¿por qué es tan sancionador? Y es porque a él le interesa de que las personas corrijan su conducta y no lo vuelvan a realizar. Que consideren que es tan costoso o tan gravoso cometer una infracción ambiental que no lo van a volver a hacer. Entonces, a través del procedimiento sancionatorio es que el Estado corrige las conductas de los infractores, ¿cierto? Castigándolos y desde luego eso tiene otros componentes. Sara, cuéntame qué pregunta tienes. Profe, eso no sería inconveniente, pues que se demorara tantos años, porque pues la persona lo va a seguir haciendo y va a generar un daño más grave. Sí, eso que tú mencionas ha sido evaluado por el legislador. De hecho, el año anterior tuvimos una reforma de la ley sancionatoria ambiental. Y bueno, al Estado no le interesa que hayan pasivos ambientales. Entonces, por eso dice, tengo 20 años para sancionarlo a usted, para corregir su conducta, para lograr corregir su conducta a través de un procedimiento sancionatorio. Pero ¿por qué hace eso el Estado? Porque es que las autoridades ambientales que son las encargadas o las entidades públicas que son las encargadas de reportar esas infracciones, también los particulares, pero las autoridades ambientales no se dan cuenta tan fácil de todo lo que está pasando en el territorio colombiano. Entonces muchas veces se dan cuenta de que hubo un aprovechamiento sin permiso, se eliminó toda la cobertura boscosa de un área protegida, pensemos en 20 hectáreas, y no se dio cuenta la autoridad ambiental porque eso queda en un área rural muy, 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 muy lejos, la zona del territorio es de difícil acceso y solamente se dio cuenta cuando estaba haciendo un análisis, una fotointerpretación de unas imágenes satelitales. Solamente se dio cuenta ahí de que se había eliminado la cobertura boscosa. Entonces, ¿qué busca el Estado? Dar ese lapso de tiempo de 20 años para que se pueda investigar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque alguien va a tener que responder, volviendo al ejemplo que les doy, por esas 20 hectáreas de cobertura boscosa que se eliminaron. Alguien va a tener que recuperar esa área que fue intervenida. Entonces, por eso es que al Estado le interesa que haya un plazo largo de tiempo para poder corregir la conducta. Pero como eso ya lo ha evaluado el legislador, lo que tú mencionas, Sara, entonces el legislador dijo, bueno, autoridad ambiental, si usted se da cuenta de que ocurrió esa infracción, es decir, ese aprovechamiento o esa captación ilegal, a partir del momento en que usted inicia el procedimiento sancionatorio, tiene 5 años para resolverlo. Pero ¿qué pasa? Si usted ha cumplido con unas etapas muy rápido, después de que usted pase de una etapa que más adelante vamos a ver, se llama pliego de cargos, después de que usted formule pliego de cargos, usted va a tener 80 días para resolver. ¿Por qué? Porque es que usted ya sabe qué fue lo que pasó. Entonces resuelva rápido para evitar lo que tú mencionas, Sara, para evitar de que esa persona siga siendo una infractora y siga agravando la circunstancia que ocurrió. Entonces, espero haber contestado tu pregunta. Solo vamos a ver a mayor profundidad ahorita que empecemos con el régimen sancionatorio ambiental. Bueno,
espero haberle contestado a Liz, a Steven, espero haberle contestado a Sara. Si no fue así, vuelvan a levantar la mano, yo les complemento como la explicación. No, pero todo claro. Ok, bueno. Entonces vamos a cerrar esta primera presentación, esta segunda presentación de Lina Paola, donde ya nos está mostrando, le reitero, un acto de apertura. El procedimiento sancionatorio es un proceso largo y grandecito, ¿cierto? Entonces tiene diferentes etapas. Esto que nos presentó Lina es la etapa número 1 de un procedimiento sancionatorio, o sea que van a pasar más cosas para poder al final decidir si esta entidad agroindustrial Hacienda La Gloria, sucursal Colombia, es responsable ambientalmente o no. Entonces se va a demorar un poquito, tienen que cursarse otras etapas. Entonces, muchísimas gracias, Lina Paola. Por favor, deja de presentar. No sé si algún compañero tenga preguntas para la compañera Lina Paola de ese caso, si a alguien le interesa más ese caso. Y si no es así, entonces le vamos a dar paso en este momento a Isaías Hoyos para que por favor él nos cuente qué encontró, cómo está asociada la carrera suya a ese procedimiento sancionatorio que encontró. Isaías, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Vas a presentar algo o lo vas a contar? ¿Cómo que vas a...? Sí, ya, un momento. Dale. Ya se ve, ¿no? Sí, se ve, pero por favor si lo puedes poner un poco más grande o no sé si estás en un celular porque no se está viendo tanto. Sí, desde el celular estoy compartiendo. Ok, bueno, entonces así nosotros aumenta los otros 2 punticos y yo creo que ya nos va a dar. Ahí pienso que podemos leer o por lo menos yo estoy leyendo. Si le hago zoom aquí a mi computador lo logro leer, entonces puedes empezar por favor. Bueno, yo lo que hice fue, pues, para la presentación, una especie de flyer. Le puse como título, pues, Análisis del procedimiento sancionatorio ambiental en la planta de sacrificio animal del municipio de Solita, en Caquetá, Colombia. Eh, La autoridad ambiental que tramitó este caso sancionatorio es Corpo Amazonía, y aquí tenemos el número de resolución y la fecha, bueno, y la fecha. Bueno, para iniciar con este caso sancionatorio les voy a explicar cuáles fueron los hechos y las normativas incumplidas. Entonces, básicamente lo que ocurrió, bueno, ocurrieron varias cosas. Bueno, una de las cosas que ocurrieron, pues, fue que esta planta de sacrificio animal estaba operando sin un sistema de tratamiento para aguas residuales y estaba vertiendo estos desechos. Sabemos que, por ejemplo, en estas plantas normalmente cuando están haciendo estos sacrificios, por ejemplo, la sangre, esto siempre como que cae al agua, digo, al suelo, eh, las vísceras, etcétera. Entonces estos desechos ellos lo estaban vertiendo directamente a un humedal y a su vez pues contaminando el agua y generando también lo que eran malos olores. A Otro un hecho que humedal, también ocurre, qué pena dijiste humedal. lo estaban vertiendo directamente a un humedal y generando malos olores. Ok, muchas gracias. Bueno, otro de los hechos que ocurrió es que estaban almacenando lo que eran residuos sólidos, lo que eran, por ejemplo, huesos y pieles a cielo abierto, atrayendo vectores. Bueno, estos residuos básicamente era un subproducto que se estaban dejando en zonas descubiertas, zonas que estaban expuestas, por ejemplo, a lo que era el sol, la lluvia y presencia de otros animales. Y bueno, cuando menciono que estaban atrayendo vectores, me refiero a que, bueno, básicamente vectores, pues nos referimos a lo que son insectos, roedores, aves, que transmiten enfermedades cuando se reproducen o se alimentan en residuos orgánicos. Bueno, otro hecho que también encontré que estaba ocurriendo ahí era que la parte del estiércol se estaba descargando también en un área que estaba descubierta y que sus lixiviados terminaban también en un humedal
que no se le daba ningún manejo ni tratamiento a este proceso. Bueno, dentro de las normativas que incumplió pues esta empresa, por decirlo así, está lo de permiso de vertimientos, que está asociado al decreto 1076 de 2015 en el artículo, eh, bueno, que está largo, en el artículo 2.2.3.3.5.1. Este artículo lo que dice básicamente es que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente el respectivo permiso de vertimientos. Otra normativa que también se incumplió aquí era lo que era la protección de los recursos hídricos, que está asociada al decreto 2811 de 1974, más que todo enfocada en el artículo 8, porque el artículo 8 habla de aquellos factores que se pueden considerar que pueden deteriorar el ambiente. Entre estos factores se menciona lo que es la contaminación del aire, del agua, del suelo y demás recursos naturales renovables. En resumen, pues este artículo básicamente nos da a entender qué es lo que se entiende por contaminación, eh, y también dice como que la contaminación puede ser física, química o biológica. Otra normativa que se incumple aquí era lo de manejo de residuos peligrosos, que está asociado pues, a lo que es la ley 1333 de 2009, que pues es la ley que se encarga de lo que son los procedimientos sancionatorios ambientales, así como las funciones o características eh, preventivas que se le da a estos casos, o también las características, o bueno, también como que las sanciones que se le imponen a estas empresas A un infractor bueno, sí, ambiental, ¿cierto? sí. Por último, no, encontré pues que la sanción que se le impuso a esta planta era que se le puso una multa de 173 millones y que se le dio un cierre temporal hasta que se regularizaran lo que eran los permisos. Bueno, por último es cómo puedo relacionar pues ese caso sancionatorio a lo que es la ingeniería agroindustrial. Entonces, básicamente yo me enfoqué a los problemas que se presentaron en esta empresa. Uno de ellos, como les estaba mencionando, eran los vertimientos no tratados. Entonces, por ejemplo, una solución que se pudo haber planteado desde la ingeniería agroindustrial era, por ejemplo, diseñar una planta de tratamiento. Por ejemplo, se pudo haber hecho una laguna de oxidación, que básicamente es un sistema de tratamiento de aguas residuales que utilizan procesos naturales como el sol, el viento, etcétera, para degradar materia orgánica. Otro problema que también le mencionaba eran los residuos sólidos mal manejados. Entonces, eh, a ver, básicamente la ingeniería agroindustrial es una carrera que, por ejemplo, combina lo que es la agricultura y la ingeniería y transforma también a su vez lo que son materias primas que pueden ser de origen animal o vegetal y se crean nuevos productos. Entonces, con estos residuos sólidos, como mencionaban, era, por ejemplo, los huesos y las pieles. Por ejemplo, de este subproducto de los huesos, se puede hacer, por ejemplo, para darle un aprovechamiento a esto se puede haber, por ejemplo, hecho una harina de huesos y para lo que eran las pieles, por ejemplo, para darle un uso a esto, se pudo haber hecho lo que era un curtido sostenible de pieles. Y bueno, ya por último, pues está esta frase que está aquí en el flyer, que era, la ingeniería agroindustrial no solo optimiza producción, sino que protege los recursos naturales y evita sanciones millonarias. Muy buena. Bueno, pues eso sería todo. Ok, muchas gracias, Isaías. Isaías, unas preguntitas frente a este caso tan interesante que nos estás contando. O sea que tú, la resolución que leíste fue una resolución que determinaba responsabilidad ambiental, ¿cierto? Un acto donde al final se le condenaba a esa persona, por llamarlo así. Sí, profe. Ok, tan así que tú nos mencionas que se impusieron dos sanciones.
Una que fue una multa por 173 millones, si te escuché bien, y la segunda Sí, que fue un cierre temporal del establecimiento dedicado a ese faenado o a ese beneficio animal, ¿cierto? Te sí. pregunto, cuando tú ves que la autoridad ambiental impone la sanción consistente en multa, es decir, la primera, ¿cómo la impuso la autoridad ambiental? ¿Qué pudiste identificar de ese procedimiento? ¿Cómo le impuso? Sí, como para tratar de identificar por qué le impuso 173 millones de pesos y no le impuso 80, o por qué no 1000. O sea, Bueno, aquí hay unos, pues en el documento que encontré hay una tablita con unos, pues como con unos precios y hay unas características aquí que tuvieron en cuenta. Si quiere la comparto. ok, si no la puedes presentar. ¿Por qué? Tú estás haciendo referencia a uno de los tipos de sanciones más usados en materia ambiental. ¿Cuál es ese tipo de sanción? La multa. ¿Por qué? Pues porque a todo el mundo le duele que le toquen el bolsillo. Entonces, la multa es quizás el elemento coercitivo más viable para corregir conductas, ¿cierto? Se le meten al bolsillo, la gente cambia o porque queda sin plata o porque tiene miedo de perder lo que tenga. Entonces, esa multa, como tú nos lo estás mostrando acá, obedece a la evaluación de unos criterios que establece la norma. Eso no es a capricho de la autoridad ambiental, sino que hay una fórmula matemática que tiene unos elementos a partir de los cuales se logra calcular esta multa ambiental. Entre los principales elementos que se tienen que evaluar, uno se denomina beneficio ilícito. El beneficio ilícito es decir, qué provecho económico obtuvo esa persona por cometer esa infracción ambiental. Se llama beneficio ilícito, entonces tratan de identificarlo en la tabla. Luego viene la temporalidad. ¿Cuánto duró esa infracción ambiental? ¿Cierto? No es lo mismo el que descarga aguas residuales un día al que lo descarga 2 años constantemente. Piensen en la alteración. Desde luego es mayor al que descarga 2 años continuos al que solo descarga un día. Pues de malas el que descarga un día, pues porque también es una infracción ambiental, no lo podía hacer. Pero entonces la temporalidad es un elemento que se debe tener en cuenta. Pero resulta que esas fórmulas matemáticas tienen que identificar, recuerden que estamos hablando de tasación de multas ambientales, de dónde salieron esos 175 millones de pesos. Tiene que calcular algo que se denomina grado de afectación ambiental. Ahí nos lo está mostrando en pantalla Isaías en el AF. Y resulta que ese es el contenido técnico de la valoración de una multa. El equipo técnico de la autoridad ambiental que determina esta sanción le toca evaluar frente a esta infracción, en el caso que tú nos estás diciendo, descargar aguas residuales provenientes de una planta de beneficio animal sin tratamiento previo. ¿Qué tan grave fue eso? Para ello se tienen que evaluar estos criterios que son intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad. Son elementos muy técnicos que solamente pueden conceptuar ustedes que desde las ciencias exactas pueden identificar, pueden valorar estos elementos. Intensidad, cuál fue el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. La extensión, el efecto en cuántas áreas se puede medir, el efecto de ese vertimiento con características, no sé si se puede decir sangrientas, que ahorita no lo mencionaba Isaías, o con contenido de materia orgánica asociada a la planta de beneficio animal. ¿Cuánto se extiende ese efecto? La persistencia, ese efecto, ¿cuánto dura en el tiempo? La reversibilidad, la capacidad de ese bien de protección. Recuerde que estamos hablando de recursos naturales que ya el decreto 2811 nos dijo cuáles eran. ¿Cuál es la capacidad, hablando de tiempo, que tiene el bien de protección? En este caso me imagino que es el recurso hídrico Isaías, a donde se terminaban descargando todas esas aguas con características sangrientas. ¿Cierto que era un recurso hídrico Isaías? ¿O no? ¿A dónde llegaban esas aguas sin tratamiento previo? Las estaban vertiendo a un humedal. A un humedal. Entonces, si era un cuerpo de agua con mayor razón, un elemento de la naturaleza con características de protección. Un humedal no es un área protegida, pero es un ecosistema que podríamos decir estratégico. Entonces, ¿cuánto se demoraría ese humedal para recuperarse por sí solo de los efectos que le generó esa descarga de aguas residuales? Y por último, la recuperabilidad
también se refiere al tiempo que se demoraría ese humedal en recuperarse, pero con acciones, con medidas de gestión, cuando el hombre interviene, si es más fácil o definitivamente eso no hay forma de recuperarlo. Entonces, quiero que sepan que para calcular una multa ambiental se tienen que tener en cuenta estos criterios, que desde la parte técnica, si ustedes de pronto llegan a estar en un escenario sancionatorio, sea por parte del Estado, trabajando en una autoridad ambiental, sea como un consultor externo o sea como un particular al cual le están tasando una multa, pues aquí es donde entran ustedes a evaluar esos elementos técnicos para determinar si ese sí fue un monto adecuado para calcular la multa. A partir de que se realiza esta evaluación, se determina qué tan grave fue la infracción ambiental en la que incurrió esta persona. Por eso quería como preguntarte si de pronto lo habías podido ver, porque es que es una fórmula matemática que tiene un poco de elementos. Otros que no les mencioné, diferentes al grado de afectación ambiental, es por ejemplo la capacidad socioeconómica. ¿Por qué? No es lo mismo que yo le imponga a Isaías una sanción por parte de la autoridad ambiental, le impongo una sanción consistente en multa de 20 millones de pesos, ¿cierto? A que se lo imponga a una multinacional. ¿Cierto que no es lo mismo? Pues para nosotros como personas naturales va a ser muy costoso pagar esa sanción de 20 millones de pesos. Pues seguramente hay unas personas aquí en este grupo muy adineradas, pero de todas formas eso le va a hacer un hueco ahí porque usted tenía presupuestada esa plata para otras cosas. Pero para una multinacional eso realmente no es tanto. Entonces, seguramente si se le impone una sanción tan baja a una multinacional, pues va a decir, pues yo prefiero pagar las sanciones. Sigo cometiendo infracciones ambientales, sigo generando aguas residuales sin tratamiento previo y luego pago esos 20 millones. Entonces, por eso es que la metodología piensa en qué tan grave le va a resultar a usted pagar esa sanción, para que usted considere que es tan grave esa sanción, aunque sea por el mismo hecho de que usted no lo vuelva a cometer. Entonces, en este ejemplo que les estoy dando de Isaías y de la multinacional con los 20 millones de pesos por los vertimientos de aguas residuales, pues cuando la autoridad ambiental realiza esa valoración de la multa, considerando la capacidad socioeconómica del uno y del otro, pues va a decir, pues a Isaías le pongo 20 millones de pesos, pero a la multinacional le va a poner 500 millones de pesos o 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Porque va a tener una capacidad de pago mucho más alta y tiene que castigarse de tal manera que corrija su conducta. Ahí es cuando ustedes ven, por ejemplo, en las noticias que sanción millonaria para Terpel por haber descargado aguas, perdón, aguas con, no aguas, de pronto hidrocarburos a fuentes hídricas o una sanción millonaria para una empresa de teñido de pieles, de cueros, una empresa de cueros muy famosa, Cueros Vélez de pronto, no sé cuál otra se les ocurra a ustedes, por haber descargado aguas con características de tinturas, aguas tinturadas a una fuente hídrica. Entonces, por eso es que se evalúa dentro de la tasación de la multa ambiental, así se llama este procedimiento, todos estos criterios, para que la sanción realmente cumpla con su finalidad de corregir su conducta, de que usted no lo vuelva a hacer. Gracias, Isaías, por ese tema de la multa que quisiste presentar. Ahora te quiero preguntar otra cosa. Tú nos mostraste la etapa final de un procedimiento sancionatorio, o bueno, o no la etapa final, la etapa previa. A ver, por aquí, antes de preguntarte, alguien está escribiendo en el chat, Alejandro, esa recaudación hacia dónde va dirigida, a la recuperación del medio. Sí, tiene una destinación específica que es para actividades de recuperación, ¿cierto? Para el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales. No tiene que ser directamente en el área que se intervino, porque recuerden que los recursos naturales no sirven que estén bien en todo lado. Puede ser en otra área, pero tiene que ser para actividades de recuperación y que son actividades propias de las autoridades ambientales. Te iba a preguntar a ti, Isaías. Ay, qué pena, Alejandro, ¿sí te contesté? ¿O quieres que complemente algo más? No, profe, así está bien. Ok, Alejandro. Bueno, esa etapa, dice Sara Manuela que sí es la última, esa etapa sobre sanciones es la última. Estamos hablando de procedimientos sancionatorios. Bueno, hoy estamos tocando dos temas, medidas preventivas y procedimientos sancionatorios. Las medidas preventivas son para contener riesgos, es la primera exposición que nos hicieron, la vamos a dejar a un lado, luego vamos a entrar en detalle. Hoy estamos hablando del sancionatorio, les mencioné que eran más o menos cuatro etapas, ¿cierto? Inicio, formulación, pruebas y resuelve. Sí, en efecto, esta es la última etapa, resuelve. Aquí la autoridad ambiental dijo,
Pues yo ya hice muchas, yo ya recolecté muchas pruebas, yo ya evidencié con mi equipo técnico qué fue lo que pasó allá. Entonces yo considero que usted si es un infractor ambiental, aquí nos podría mostrar el nombre Isaías. Esos nombres son públicos porque esas resoluciones las tienen que publicar. Aquí a quién sancionaron, en la parte final donde se resuelve, abajo, ahí, arriba. Al municipio de Solita, a una entidad pública, al mismo municipio de Solita, lo sancionaron ambientalmente. Pues eso, esa es la última etapa, pues porque la autoridad ambiental determinó, Corpo Amazonía, que el municipio de Solita había incumplido las normas ambientales y que con el material probatorio que tenía la autoridad ambiental tenía cómo demostrar de que el municipio de Solita sí era infractor. Entonces, por eso es la última etapa. ¿Qué pasa? Yo a ustedes les contaba que habían otros escenarios dentro de estas cuatro etapas. Si tú bajas un poquito, Isaías, te vas a dar cuenta que en esta resolución le tuvieron que dar recurso de reposición. Véalo ahí el artículo sexto. Contra la presente resolución únicamente procede el recurso de reposición ante el director territorial de Caquetá de Corpoamuzonía. ¿Qué le están diciendo ahí? Vea, si bien yo le resolví este procedimiento sancionatorio en contra de usted, municipio de Solita, usted tiene 10 días para que se defienda. 10 días para que usted me convenza. Pensemos en la autoridad ambiental. Yo soy la autoridad ambiental, el municipio de Solita es el que se está defendiendo. Entonces yo le estoy dando 10 días al municipio de Solita para que me convenza a mí que soy a Corpo Amazonía de que yo me equivoqué declarándolo ambientalmente responsable o que usted tuvo una causal que justificara esa infracción. Pensemos en un caso fortuito, una fuerza mayor, ¿cierto? Si dentro de esos 10 días usted me presenta una defensa y no logra demostrar que yo me equivoqué o que usted tenía una de esas causales o que hubo un problema dentro del procedimiento sancionatorio, pues el acto administrativo va a quedar en firme y yo le voy a cobrar la plata y le voy a ordenar el cierre de la planta de faena, ¿cierto? Entonces, Profe, mira, aquí, dime Isaías. bueno, ahí se menciona que, como lo dice usted, pues tiene como 10 días para defenderse, pero aquí arribita dice que tiene 5 días para pagar la multa. Entonces, por ejemplo, independientemente de que yo me defienda, ¿la multa tengo que pagarla o qué hago Sí, ahí? tiene que pagarla porque el recurso de reposición, que es la figura a través del cual se defiende en esta última etapa, no es de carácter suspensivo. Cuando hablamos de carácter suspensivo, es que suspende las órdenes que se hayan dado en el acto administrativo. No, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Resulta, para que de pronto no te me vayas a confundir con lo que te estoy diciendo, que es muy jurídico, efecto suspensivo, que es de los recursos, ¿qué dice la norma? La norma dice, vea, a usted le imponen una sanción, pero esa sanción solamente la puede cobrar a partir de que entre en firme la sanción. Y la sanción solamente va a entrar en firme cuando la autoridad ambiental le resuelva a usted el recurso. Si tú subes otro poquito donde me estabas mostrando esos 5 días, debe decir a partir de la firmeza o a partir de la ejecutoria. Siguientes a la ejecutoria, le está diciendo 5 días a partir de que yo le resuelva la defensa que usted presentó. Pero es que hay cada escenarios donde no presenta defensa, ¿cierto? Entonces, esos tiempos van a empezar a contarse de manera diferente dependiendo de lo que ocurra en ese momento. Pero para que no te me vas a enredar con lo que te mencioné ahorita del efecto suspensivo de los recursos, lo que está diciendo la norma aquí, esta resolución lo trae a colación es, yo le impongo la sanción, le doy los 10 días para que usted resuelva, dentro de esos 10 días usted puede presentar defensa. Si presenta la defensa, la autoridad le tiene que contestar. Cuando le conteste, ahí sí tiene que pagar los 173 millones de pesos. Es decir, cuando estén firme. ¿Sí me hice entender, Isaías? Profe? No te escuché, ¿sí o no? Sí, Ok. Y Alejandro, creo que era que me había preguntado, era Sara, de que si era la última etapa. En efecto, es la última etapa del procedimiento sancionatorio y ya lo demás son como posibilidades de defensa, ¿cierto? Que ahí sería el recurso de reposición. O sea, después de que se resuelve, va a haber la posibilidad de que se defienda y ahí sí ya queda en firme el acto administrativo. Entonces, te reitero, Sara, que esta sí es la última etapa, pero hay posibilidad de que se defienda el usuario y puede haber otro acto administrativo. Bueno, Isaías, ¿yo qué más te iba a preguntar por acá? Bueno, tú mencionabas que de pronto esa disposición de residuos, como lo era el rumen, las vísceras, estaba generando olores y proliferación de vectores. Tú presentabas como unas propuestas para corregir esa circunstancia que se había dado. Decías que implementar una planta de tratamiento de esas aguas residuales, porque habías hablado
de lagunas, si no estoy mal, que con procesos biológicos ayudaba a que se trataran esas aguas, ¿cierto? Me corrige si me confundí. Pero tú también decías que habían olores. Sí, sí, una Entonces, laguna ¿de qué? de oxidación. Laguna de oxidación. Pero entonces, frente al tema de los olores, pues es una actividad donde se va a seguir generando, pues supongamos que no se suspende la actividad, van a seguir sacrificando allá animales, se van a seguir generando acciones de beneficio de estas carnes y se van a sacar vísceras, rumen, estiércol, van a generar sangre, etcétera. ¿Cómo controlar esos olores? ¿O qué se podría hacer? ¿O crees que se eliminarían todos los olores implementando esta laguna de oxidación? No, profe, pues yo considero que sí que seguirían habiendo olores, pero de pronto en menor proporción. Ok, y se les ocurre de pronto a alguien algo frente a cómo controlar olores, una experiencia que hayan tenido dentro de un caso que hayan estudiado de pronto en otras clases o en su vida personal, se han identificado algún elemento para contener olores, para mitigar olores. Alguien de pronto de las otras carreras o de la misma que estudia Isaías de la carrera que nos está presentando acá. Ok, bueno, uno le tocaría, pues yo entiendo que de pronto no me contesten, pues porque uno tendría que identificar cuál es todo el proceso para mirar cuáles son los focos generadores de olores y a partir de allí generar como esas acciones de mitigación, ¿no? De reducción de los olores. Pero les quería traer a colación este caso porque es que resulta que hay unas normas que empezaron a regular el tema de los olores. Esas normas son la resolución 1541 de 2013 y la resolución 2087 de 2014. 1541 de 2013 y 2087 de 2014. Espero no haberme equivocado con la primera, que es que hace días no las uso. Esas normas se dieron cuenta que el tema de olores era un tema complejo, porque los olores terminan siendo Profe, ahí en subjetivos. el chat pusieron algo. Ok, me voy a mirar en el chat. En el chat dice, profe, creo que la biorremediación y el uso de químicos puede generar reducción de olores. Sara, ¿cómo sería eso, Sara Manuela? ¿Nos puedes complementar un poquito esa idea que planteas? Profe, leí un artículo una vez sobre todo este tratamiento de aguas residuales y en unas, proponían la biorremediación y se decía que eh, varios organismos microbiológicos, bueno, microorganismos al inducir, al inducirse al lago o a la fuente hídrica, podrían actuar como, pues comiéndose la materia orgánica y generando menos afectaciones en el medio para que la fuente hídrica se vuelva a restaurar y posiblemente, pues, como, no sé si ustedes saben que el río, o bueno, las fuentes hídricas en general, tienen como un ciclo de vida espontáneo. O sea, si usted, por ejemplo, lava ropa en un río y el río tiene pues como la capacidad, él puede reducir como esa contaminación, entre comillas, y pues no generar ninguna afectación. Entonces es como ayudarle al río a que vuelva a su estado normal. Ok, entiendo. Pero lo que tú estás planteando entonces sería como para implementar asociado a los vertimientos, ¿cierto? Que serían los que en principio generarían esos olores. Pero Isaías nos decía que allá habían otros procesos o que se había generado unos subproductos. Por lo general esas actividades de faenado y de sacrificio pues huelen maluco porque se generan esos otros subproductos como los mencionábamos ahorita, el rumen, el estiércol, las vísceras, las pieles, etcétera. Y piensen ustedes de que eso se empieza como a descomponer y la carne podría huele muy maluco, ¿sí o qué? Entonces como que también pensemos en cómo abordar esa circunstancia. Ya los vertimientos nos das un buen ejemplo que sería como esas acciones de procesos de biorremediación que se implementarían al agua para que se disminuya esa carga orgánica, si es lo que te estoy entendiendo, y a su vez con esa carga orgánica los olores. Vamos a ver qué nos dice Steven. Steven, Eh, dinos.
Profe, pues, por ejemplo, lo que mencionaba el compañero de las lagunas de oxidación, pues eso funciona principalmente es como para retirarle carga contaminante a los vertimientos, pero no funciona muy bien como para lo de los olores. Para los olores, generalmente, después de este proceso, en esos procesos agroindustriales, generalmente le hacen es un tratamiento microbiano con bacterias y eso que aceleran la descomposición de eso para poder utilizar eso como abono, como sustrato para otros procesos. Generalmente no es como, no elimina los olores, pero sí retira, hace que el retiro de donde generan los malos olores sea más rápido al utilizarlo para otros procesos, como sustrato para otros procesos. Ok, muchas gracias, Steven. Ahí entonces estamos hablando otra vez del tema de las aguas residuales, pero nos quedan esos otros elementos que ya les repetí. Porque les reitero, quería traer a colación este tema de los olores. Pues resulta que estas normas que les mencioné del 2013 y del 2014 encontraron, pues desde luego eso tiene un proceso científico, un proceso investigativo previo, encontraron que los temas de los olores son temas subjetivos. Lo que huele bueno para algunos, huele muy maluco para otros, ¿cierto? Y al revés también, viceversa. Y piensen ustedes en las personas que están acostumbradas a trabajar en estas plantas, sean de faenado, sean a plantas porcícolas, sean plantas avícolas, sean empresas prestadoras de servicios públicos donde se procesan residuos, etcétera. Y que de pronto llegar a ese trabajo ha sido como algo muy representativo para su vida, de pronto no tenían trabajo, que eso incide en la percepción que haya de los olores, pues muchas veces las personas que trabajan allá se acostumbran a ese olor y no lo van a reportar como no van a reportar una inconformidad por parte de ese olor, ¿cierto? Pues ya me acostumbré, realmente trabajar acá me genera un bienestar, yo no tenía trabajo, pues a mí eso no me huele maluco, me huele hasta bueno. El tema es subjetivo. La norma lo evalúa como subjetivo. Y como es tan subjetivo, pues resulta que estas normas que les mencioné del 2013 y del 2014, pues establecieron un procedimiento para evaluar si en efecto hay necesidad de implementar acciones relacionadas con el olor en determinado punto. A través de la aplicación de una norma técnica, se llama la norma técnica NTC 6012-1, que es una norma técnica colombiana para hacer evaluación psicométrica de olores, ¿cierto? Psicométrica, medir qué es lo que hay en la cabeza de las personas. A través de esta norma técnica se realizan unas encuestas y se determina si determinada actividad económica, si está representando un olor que genera inconformidad para una cantidad representativa de personas. Y les quería traer a colación este tema como para que tengan presente de que hay muchos elementos que hay que tener en cuenta dentro de una actividad productiva, bien sea que nosotros tengamos la actividad productiva o que seamos asesores o que trabajemos en autoridad ambiental. Y hay que evaluar todos esos elementos, no generar olores, tramitar todos los permisos, evitar generar descargas, tratar las aguas residuales, si tengo emisiones, tener los ductos o chimeneas necesarios para que esas emisiones suban y no generen alteración, cumplir con las normas de emisiones, cumplir con las normas de vertimiento. Entonces, es mucho lo que hay que pensar. Entonces, cada uno tiene su especialidad. Pero entonces, la idea de este curso es que ustedes, por lo menos yo les esté mencionando las normas y si algunas de su interés o en las notas que ustedes están tomando, pues ya sepan a dónde dirigirse, ya sepan que hay una norma que establece cuál es ese procedimiento y qué se debe hacer, ¿cierto? O si es de vertimientos la 0631, o si es de olores la 2087, o si es de ocupación de causa el 1076, etcétera. Es como para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Isaías? Ah, profe. A ver, yo miro por acá en el chat, que están también activos en el chat. Si no hay preguntas para Isaías, entonces vamos a terminar, Isaías, con tu presentación. Te agradezco muchísimo. Y ahora vamos a hablar en este espacio que queda. Yo no sé si puedo presentar algo que tenía por acá. Permítanme un momento, yo no sé si puedo presentar algo. Como para empezar a hablar de este tema de competencias, para que nos metamos de lleno al tema sancionatorio y ya empecemos a discriminar cada uno de los recursos. Ah, Dios mío, cómo se me había caído la, se había ido la luz. Esto no me había cargado. Permítanme un momento. Pero bueno, para empezar, mientras esto me va cargando, yo les pregunto a ustedes, cuando escuchan esa palabra competencia,
¿Qué es la competencia? El municipio tiene competencia, la autoridad ambiental tiene competencia, yo como persona tengo competencia, yo tengo alguna competencia. Pero entonces, ¿qué es la competencia? ¿Quién se le ocurre algo frente a la competencia? ¿Qué es la competencia? Pues yo en este contexto entiendo más la competencia como esas facultades que uno tiene, ¿cierto? Es competente en algo, es capaz de hacerlo, pues en la facultad de hacerlo bien y como se espera que se haga. O sea, facultades para hacer algo. Tengo la facultad para hacer algo. Pero esa facultad para hacer algo es como obligatorio o no. Por ahí en el chat me dicen habilidades. También podría ser. Ahora, ustedes ya se están generando como esa interrogación de qué es la competencia. Ese interrogante ya lo tienen en la cabeza, qué es la competencia. Ustedes ya tienen una actividad que es leer en la ley 99 de 1993 cuáles son las competencias que tienen las entidades que se mencionan ahí dentro de la ley 99 y 93. Pero entonces yo les quiero explicar acá algo. Bueno, la competencia, me confirman por favor si ya se está presentando ahí algo, una presentación. Si la pueden ver. Sí, profe. Ok, ¿qué es la competencia? Estamos hablando en materia ambiental. Ya dijimos cuando hicimos ese repaso de las normas ambientales que los recursos naturales son del Estado, que son inalienables e imprescriptibles, ¿cierto? Que pertenecen al Estado y que su uso y aprovechamiento está regulado y lo otorgan las autoridades ambientales. Entonces estamos hablando de competencias ambientales. ¿Qué es la competencia? Ahí está diciendo el conjunto de funciones que un agente puede legítimamente ejercer. Es la aptitud legal de obrar frente a un caso determinado, hablando de entidades públicas. Es básicamente lo que me dice que el que debe actuar en determinado caso es usted y no otra persona. Usted es el que tiene que actuar ahí. ¿Por qué? Porque esa competencia se la pudo dar la ley, se la pudo dar un reglamento, se lo pudo dar la Constitución. Alguien le dio esa competencia y ese alguien son las normas de las que hemos mencionado, porque estamos hablando de entidades públicas, hablando de recursos naturales y estamos en legislación ambiental. Entonces, desde luego, tienen que ser normas las que otorgan esas competencias para las entidades públicas. Resulta que en materia de competencias, esta ley que ya les he mencionado, que es la que reorganiza todo el sistema nacional ambiental, fue la que asignó las competencias. Aquí les muestro en qué consiste el sistema nacional ambiental. Pero cuando asignó esas competencias, nos dimos cuenta de que no solamente se asignaron competencias para entidades ya conocidas del Estado, sino que se creó una nueva figura de entidad que son las corporaciones autónomas regionales. Esas corporaciones autónomas regionales empiezan a convertirse como en la máxima autoridad ambiental dentro de su jurisdicción. Ustedes van a ver que hay otras autoridades ambientales diferentes a las corporaciones autónomas. Están, por ejemplo, las corporaciones de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, los parques naturales, los grandes centros urbanos, no sé si ya lo había mencionado. Entonces son diferentes autoridades ambientales. Pero la ley 99 de 1993 le dio un especial tratamiento a las corporaciones autónomas regionales porque visionó que dentro de su territorio colombiano existieran porcentajes del territorio que iban a ser administrados en temas de recursos naturales por las corporaciones autónomas regionales. Entonces dijo, la entidad principal va a ser las corporaciones autónomas regionales que van a ser los máximos órganos ambientales dentro de su jurisdicción, la máxima autoridad ambiental dentro de su jurisdicción. Y cogió esta ley 99 y dijo, pues creé la Corporación Autónoma Regional y le voy a dar unas competencias. Le dio una competencia principal que fue la de realizar el control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Todo eso que nosotros vimos en el decreto 2811 del 74, pues esta ley dijo, usted lo va a tener que administrar. Usted, Corporación Autónoma Regional, dependiendo pues del territorio que le corresponde. Hay muchas, ustedes ya mencionaron ahorita unas, Corpo Amazonías, Corpo Cesar, la Carder, donde está la Universidad es Cornare, la de Medellín es Corantioquia, la de Caldas Corpo Caldas, está Corpuraba, pues hay un poco de corporaciones autónomas regionales. Su función principal es realizar el control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Pues resulta que la ley fue sabia y dijo, pues si le voy a dar el control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, pues le voy a dar la competencia de que sea usted, corporación autónoma,
la que otorgue los permisos ambientales asociados al territorio que le estoy dando, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos competencias: hacer control y seguimiento a uso y aprovechamiento de los recursos naturales y otorgar los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias que están en las normas previamente vistas. En esas exposiciones ustedes hablaban de concesiones de agua, permiso de estudio, hablaban de permiso de vertimientos, hablaban permiso de ocupación de cauce, un poco de instrumentos jurídicos que van a estar asociados al recurso natural que voy a utilizar. Pero ¿qué ocurre? Esa ley 99 por allá me había mencionado un procedimiento sancionatorio, pero no me lo había hecho como muy completo, ¿cierto? Tan así que cuando se creó el procedimiento sancionatorio, la ley 99 de 1993 se remitió por allá para otra norma y era un procedimiento asociado a los vertimientos y al manejo de las aguas. Entonces quedamos con ese vacío de tener un procedimiento sancionatorio propio para los recursos naturales y solamente se vino a abordar con la ley 1333 de 2009. Es decir, después de 1993, solamente hasta el año 2009 fue que se creó el régimen sancionatorio ambiental. ¿Y qué dijo este régimen sancionatorio? Pues que se le asignaba la competencia a las corporaciones autónomas regionales como autoridad ambiental para adelantar las investigaciones sancionatorias que tuvieran que ver con los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces vamos a hablar de esas tres principales competencias: hacer control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, otorgar permisos, concesiones, autorizaciones y licencias y adelantar los procedimientos sancionatorios ambientales asociados al incumplimiento de normas que tienen que ver desde luego con los recursos naturales y el medio ambiente. Ahí como una de las instituciones principales que creó la Ley 99 de 1993. Desde luego hay otra institución principal que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que fue creado con esta norma, que tiene otras funciones que ustedes ya no las van a identificar cuando lean esta Ley 99 de acuerdo con la tarea que les dejé. Pero resulta que esta norma se dio cuenta que el tema ambiental era tan importante que empezó a asignarle competencias ambientales a todo el mundo, a todas las instituciones del Estado, a los particulares, creó institutos de investigación, como ya les había mencionado, y creó la figura de las corporaciones autónomas regionales. Y aquí, como para que ustedes vayan viendo más o menos qué dijo esa norma sobre otras instituciones, vemos que a los departamentos, en el artículo 64, se le dio una competencia ambiental de coordinación en materia ambiental. ¿Y qué le dijo? Que iba a coordinar de manera complementaria la acción municipal e iba a servir de intermediaria entre la nación y los municipios. Ahí va a estar el departamento, coordinando en materia ambiental y siendo como el intermediario entre el municipio y el departamento. Y que dentro de las funciones ambientales que le otorgó esta ley 99, la primera era apoyo presupuestal a los municipios. ¿Por qué? Se está diciendo que todo el mundo tiene competencia ambiental, pero no se les va a dar plata para ejercer estas funciones. Pues desde luego entonces se pensó en dar presupuesto. Hacer control y seguimiento también al uso adecuado de los recursos naturales, coordinando con otras autoridades del SINA. ¿Qué autoridades? Las corporaciones autónomas regionales, el mismo ministerio y hasta algunos institutos de investigación, ¿cierto? Los que se requieran para el caso en particular. ¿Qué dijo? Tiene que también la posibilidad de expedir políticas ambientales a nivel departamental. Recuerden que la gobernación puede expedir normas y también le dijo que podía imponer medidas preventivas ambientales. Lo mismo hizo con el municipio la ley 99. A los municipios les asignó competencia ambiental. Vea que son algunas similares. Realizar control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, pero le dio una principal, le dijo, ojo que usted tiene que ordenar el territorio y expedir los usos del suelo. Entonces usted, municipio, cuando tenga en cuenta la distribución de su territorio, usted tiene que tener en cuenta los elementos ambientales. Por allá van a ver más adelante en otras normas que estudiemos que la ley 388 dijo que los municipios tenían que tener en cuenta los elementos ambientales que vamos a denominar determinantes ambientales. Y esos determinantes ambientales son normas de superior jerarquía a cualquier otra que tenga que atender el municipio. Entonces, si al municipio le da por entrar en contradicción con un determinante ambiental, pues la norma ya subsanó esa problemática y dijo, no me importa porque el que va a tener superior jerarquía van a ser los determinantes ambientales. Es decir, si hay una fuente hídrica que tiene restricciones por ronda, pues usted tiene que respetar esa fuente hídrica y tiene que respetar esa ronda hídrica. Entonces usted no se puede imaginar que va a ser un complejo habitacional o lo va a tener como un plan, perdón, como un área de expansión urbana donde va a tener unas viviendas. No, señor, usted tiene que respetar ese determinante ambiental.
O piensen ustedes en las áreas protegidas. Las áreas protegidas pueden ser, por ejemplo, los distritos regionales de manejo integrado, los distritos de conservación del suelo, entre otros que son 7 tipos de áreas protegidas, pues también son un determinante ambiental. Y los municipios en el ordenamiento del territorio, cuando sacan su POT, PBOT o EOT, recuerden PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, POT, Plan de Ordenamiento Territorial, EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial. Todos son los mismos instrumentos para ordenar el territorio, pero va a depender de la categoría del municipio, para que no se me confunda. Entonces, lo que está diciendo esta norma en las competencias de los municipios es que se tienen que respetar estos determinantes ambientales. Espero que vayan conmigo en esta historia que les estoy contando de la Ley 99 de 1993 y la asignación de competencias. Entonces, vimos corporaciones autónomas regionales, vimos departamentos, vimos municipios y resulta que también le dio competencia a las policías. Y dijo, la policía va a tener un cuerpo especializado que va a ser la policía ambiental y de los recursos naturales y va a prestar apoyo a las autoridades ambientales en el ejercicio de autoridad ambiental. Entonces le está diciendo, vea, las autoridades ambientales son entidades públicas que seguramente solo se van a comunicar con actos administrativos, esos que ustedes me mostraron. Pero ¿cómo logramos que esos actos administrativos de verdad se cumplan? Pues qué más que genere respeto de pronto que las fuerzas de policía. Entonces se les asignó ese papel de realizar acompañamiento a las entidades y a las autoridades ambientales en el ejercicio de autoridad ambiental. ¿Cómo? De muchas formas. Por ejemplo, las autoridades ambientales pueden comisionar a la policía para que ejecute alguna orden de cierre, alguna orden de suspensión o alguna orden de decomiso. La policía le toca ir si las corporaciones autónomas regionales los comisionan. Pero así someramente lo que les estoy contando es que esa ley 99 asignó muchas competencias para diferentes instituciones, ¿cierto? Aquí les quería mencionar la policía. Pero cuando yo me devuelvo, veo que estas corporaciones autónomas regionales a las que se les dio competencia, aquí les quise traer a colación Cornare, que es donde se localiza la seccional oriente, ¿cierto? Si ustedes buscan aquí la seccional oriente, encuentran Río Negro, perdón, el Carmen de Viboral, ya no lo veo. Ya lo vi, por allá en la mitad. El Carmen de Viboral, pues el Carmen de Viboral está en la jurisdicción de una autoridad ambiental que se llama Cornare. Entonces la seccional oriente está bajo la competencia de la autoridad ambiental Cornare, porque está en el Carmen de Viboral. Aquí simplemente les quise mencionar como cuál era el área de jurisdicción que tienen estas autoridades ambientales, que va a ser muy diferente, no va a ser solamente por la limitación, por la delimitación de los municipios. Vean ustedes aquí al lado izquierdo les muestro el mapa de Antioquia, luego les muestro el mapa con un color azul más claro, que son los municipios que componen el oriente antioqueño, y luego les muestro unas manchitas verdes, donde están otros 3 municipios, Santo Domingo, San Roque y Puerto Triunfo. Pues resulta que en este caso la jurisdicción de Cornare no solamente está dada por los límites de los municipios, sino que fue un poco más allá y consideró que habían unos ecosistemas que no se podían dividir. Y ahí es donde se incluyeron los municipios de Santo Domingo, San Roque y Puerto Triunfo, porque hacían parte ya de un ecosistema, de una división ya no de municipios, sino que era una división natural que no se podía, no se ponía como en simetría o en congruencia con la división de los municipios y por eso a la jurisdicción de Cornare le tocó un poco más de municipios que los que hacían parte del ordenamiento, perdón, de los municipios del oriente antioqueño. Entonces, para que ustedes sepan que en esa definición que ustedes van a ver de las corporaciones autónomas regionales, ustedes van a ver que se asignan unos municipios. Pero esos municipios no siempre van a ser dentro de una misma, ¿cómo se dice? ¿Cómo llamarlo mejor dicho? Como un mismo subgrupo de municipios, pensemos como en el oriente antioqueño, o como en la meseta de Bucaramanga. No, no va a ser solamente por esa unión de municipios, sino que va a depender también de otros elementos, como por ejemplo los elementos naturales. Yo creo que no va a poder abordar este tema que les quería presentar, que es como una de las competencias que se les había dado a las autoridades ambientales, porque ya se me va a acabar el tiempo. Pero con lo que hablamos el día de hoy, quiero que tengan presente estas cosas. Lo primero es que la Ley 1333 de 2009, que establece el procedimiento sancionatorio, establece medidas preventivas y el sancionatorio.
¿Por qué traigo a colación esto? Por la primera exposición que nos hizo la compañera Lisa. Lo segundo que les quiero decir es que la ley 99 de 1993, cuando otorgó competencias, no solamente le otorgó competencia a las corporaciones autónomas regionales, sino que además de crear el ministerio, le otorgó competencias a los departamentos, a los municipios, a la policía, por ejemplo, y a otras entidades, ¿cierto? Entonces hay varias entidades que están inmersas en este tema ambiental y todas tienen sus obligaciones. Y que las obligaciones que tienen estas entidades los vamos a denominar competencias y nos va a enmarcar el rango de acción de cada una de estas instituciones. Es decir, qué es lo que pueden hacer las autoridades ambientales, qué es lo que pueden hacer los municipios, qué es lo que puede hacer el ministerio. Y que dentro de las competencias principales que se han otorgado, la primera que se le dio a casi todos es hacer vigilancia al adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales, pero que especialmente a las corporaciones autónomas regionales se le dio esa competencia, es decir, realizar control y seguimiento de los recursos naturales. También se le dio la competencia de otorgar los permisos ambientales y también se le dio la competencia de sancionar ambientalmente. Entonces yo quiero que el día de hoy se vayan con esa idea en la cabeza de que hay unas instituciones que se llaman corporaciones autónomas regionales y que esas corporaciones autónomas regionales fueron creadas con la ley 99 de 1993 y que pueden otorgar permisos, hacer control y seguimiento y sancionar ambientalmente. Espero que eso sí les haya quedado claro. En la próxima clase continuamos con este tema de competencias ambientales y régimen sancionatorio ambiental y con las exposiciones de ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Bueno, veo que no hay preguntas, entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy la clase. Que tengan una feliz tarde y les agradezco mucho. Hasta luego, profe. Profe, que la haya muy Hasta bien. luego. Hasta luego, que estén bien. Profe, vuelva a molestarlo yo. Hola, hey, sí, Heyman, ya recuerdo porque es que tú y yo estamos hablando tanto últimamente. Dale, lo voy a verificar nuevamente. Lo raro es que me parece en el listado de las faltas de ese día de clase, pero voy a ver si de pronto incurriendo en algún error y te Listo, converso profe. con la resta. Porque igual yo fui el último, era el número 26. No, sino que en ese listado hubo otros adicionales, para que Ah, sepas que de pronto los mandé más abajo. Porque ok. recuerden que como había problemas en el sistema, no me estaba mostrando a todos los estudiantes, entonces ustedes dijeron Sí, que sí. faltaba. Pero bueno, ahorita lo conversamos. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Que estés bien y feliz noche. Dime, Steven. Sí, profe, los Duraba, tenemos un inconveniente el miércoles porque se va a ir el fluido eléctrico en toda la región. Ok, sí, creo que me lo había mencionado, pero creo que el horario era hasta las 5, ¿no? Que volvía el servicio eléctrico. No, no estoy del todo seguro. Igualmente yo aviso porque a veces eso se retrasa y tiende a ir un poquito más allá del... Ok, entonces yo te voy a agradecer si de pronto me lo reportas el mismo miércoles porque seguramente lo voy a olvidar y voy a ver como la ausencia de ustedes y entiendo que hay una justificación, pero yo pienso que como son las exposiciones y van a quedar grabadas, no habría inconveniente si algunos no pueden estar en la sesión de ese día y simplemente vamos a ir a las grabaciones y como desatrasarnos con esas presentaciones, ¿les parece? Y ya sé que Listo, si de profe. pronto llamo a alguno de ustedes para las presentaciones, ya sé como el motivo. Sin embargo, si tienen pues lo recomendable es que se conecten ya después de las 5 de la tarde, ¿les parece? Sí, ok, profe. Igual algunos compañeros de Uraba ya expusieron hoy dos, entonces ya faltaríamos algunos, entonces ya les estamos avisando. De una, Steven, muchísimas gracias por recordarme. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Nicolás y Leini, ¿tienen alguna pregunta? Nicolás. Ok, bueno, pienso, Nicolás, que no tienes pregunta, entonces voy a dar por finalizada esta sesión. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.